Vamos a leer el Salmo 100. ¿Recuerda el Salmo 100? ¿Sí? ¿Recuerda el Salmo 100? Vez pasada habíamos hablado de accesos, ¿sí? De accesos, de contraseñas, de password. Y hoy vamos a ver un poquito más del Salmo 100, ¿sí? Leemos el Salmo 100. ¿Lo encontró? ¿Sí? Leemos entonces lo que dice la palabra. Exhortación a la gratitud, salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén. Gracias al Señor. Vez pasada habíamos hablado del Salmo 100, el versículo 4, y decíamos, recuerda los que estuvieron, las claves que nosotros usamos en nuestros celulares, en sus computadoras, son privadas. ¿Por qué? Porque dentro de esos dispositivos nosotros tenemos información, tenemos fotos, tenemos información que nosotros son íntimas. Algunas son recuerdos, grabaciones, música, filmaciones, imágenes que son propias. Y nadie comparte su clave con cualquiera. Nadie comparte su clave con cualquiera. Nadie compartiría la clave de su tarjeta del cajero con cualquiera, ¿sí? Porque están cosas preciadas ahí. Bueno, ahí está el sueldo, está el dinero. Sin embargo, Dios, en el Salmo 100, nos deja ver las contraseñas para la intimidad con el Señor. Las contraseñas que son para el tener relación íntima con el Señor, para que, como decía la vez pasada la palabra, para acceder a las profundidades de Dios, a esa profundidad que el Señor nos permite y que Él quiere que nosotros tengamos con Él, ¿sí? Él quiere que nosotros tengamos con Él esa profundidad. Decía el Salmo 100, recuerda el versículo 4, decía, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y vimos que la alabanza y el agradecimiento es la manera en que yo puedo acceder a esa voluntad, no perdón, a esa voluntad, sino a esa intimidad con el Señor, a esa voluntad que Dios tiene para nosotros, que tengamos intimidad con Él. Porque si hay algo que el Señor ha hecho con nosotros, es darnos el privilegio de tener relación con Él. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio de poder relacionarnos con Dios. Y esto no es una cosa menor, porque el pueblo de Israel no tenía esa posibilidad. Ellos tenían que acceder a una serie de rituales, de ordenanzas, de ceremonias, para poder tener un contacto con el Señor, y que ese contacto no era un contacto directo, un contacto cara a cara. Era un contacto por medio de sacerdotes, del sumo sacerdote. Pero la obra de Jesús, lo que el Señor hizo por nosotros, fue abrir el velo para que cada uno de nosotros pudiéramos tener acceso a la intimidad del Señor. Para que cada uno de nosotros pudiéramos tener acceso a su presencia misma, a la intimidad con el Señor, a conocer claramente la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Lo que era imposible para nosotros poder traspasar ese velo, el Señor en la cruz del Calvario abrió el velo. Y tenemos el privilegio de tener esta posibilidad,
de acercarnos, estar en Dios y acercarnos a la presencia más íntima de Dios. Cada uno de nosotros tenemos este privilegio. Pero en algunos casos, ocurre a veces, no aprovechamos del todo este privilegio. Y me da la sensación de que a veces yo pierdo un montón de cosas que podría disfrutar más de Dios por no saber aprovechar este privilegio que tengo de poder estar cerca en la intimidad, en el corazón mismo de Dios. ¿Pasamos a la siguiente? Habíamos hablado de alabanza como, de vuelta, como una de las claves. Alabar a Dios, hablar bien de Dios, halagar a Dios. Porque de esa manera yo estoy reconociendo a Dios. Halagar, alabar es reconocer las virtudes, los méritos de alguien o de algo. Y acá en este caso yo estoy reconociendo a Dios y alabo a Dios por lo que el Señor hace, por todo lo que Dios hace por mí, ¿sí? Alabanza es adorar por todo lo que Dios hace por mí, halagar las cosas de Dios. Y esa alabanza o ese halago, recuerda, no se limita solamente a Dios, sino que en nuestras relaciones familiares, relaciones de padres e hijos, relaciones de hermanos, relaciones de esposos, relaciones de familia de Cristo, es bueno que haya el reconocimiento, es bueno que haya el halago. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña que Él hace eso con nosotros, ¿sí? El día que el Señor dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, hizo tal vez el halago más sublime que Dios podía hacer por alguien, lo hizo por su Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y ahí fue el halago más grande que tal vez un ser humano pudiera escuchar. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de tener también, de escuchar eso de la voz de Dios, no por nosotros mismos, sino porque Dios al vernos ve a Jesús en nosotros. Y cuando Él lo mira a Diego, baja Dios, mira así entre nosotros y lo mira a Diego ahí sentado y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, no está hablando de Diego. Está hablando de Jesús que está en Diego. Lo mismo pasa con Mari, lo mismo pasa con Laura, lo mismo pasa con Eli, pasa con Raúl, no sé, con Sergio allá, con cada uno de nosotros. Dios mira a Jesús en nosotros y como lo ve a Él es como el filtro, Él puede decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros como seres humanos hemos muchas veces fallado, yo personalmente le contaba la vez pasada, he fallado muchas veces en halagar, en reconocer, ¿sí? Porque halagamos generalmente o reconocemos cuando alguien hizo un logro. Mi hijo pasó de grado y lo reconozco y lo felicito. ¿Y por qué no hacerlo antes? Si Jesús recibió el halago antes de pasar por la prueba del desierto. Él recibió el halago antes, no fue que Dios dijo, bueno, pasaste la prueba, bueno, ahora sos mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo hizo antes, porque eso también da fuerzas. Le da fuerza a nuestros hijos, le da fuerza al que escucha para enfrentar la prueba. Sabe que tiene el respaldo, el hijo tiene el respaldo de su padre, de su madre. Sabe el esposo que tiene el respaldo de su esposa. Sabe la esposa que está respaldada por su marido. El halago tiene que venir como el Señor nos enseña antes de la prueba para que esa persona, ese hijo, ese esposo, esa esposa, ese hermano, ese amigo, pueda enfrentar la prueba con fortalecido, sabiendo que estamos orando por él, que estamos respaldando a nuestro hermano. Ahora, había algo más que es la otra contraseña del Señor, que es la acción de gracias. El agradecimiento, algo que también a veces nos cuesta agradecer. Agradecer a Dios por ahí no es tan difícil, pero agradecer a las personas, hay personas que nos sirven. El colectivero que nos lleva nos está brindando un servicio. El panadero nos está brindando un servicio.
ser agradecidos, ser agradecidos. En el caso del Salmo, el agradecimiento era una ofrenda, había una ofrenda que era una acción de gracias. La ofrenda de acción de gracias. O sea que el agradecimiento no era solamente palabras, sino que el agradecimiento eran acciones. Agradecer. Y dijimos que el agradecimiento era la ofrenda que uno hacía por lo que Dios había hecho en él o en su situación, y que tenía una particularidad la ofrenda de acción de gracias. La ofrenda de acción de gracias tenía esto que era distinto. De la ofrenda de acción de gracias se ponía primero sobre el holocausto. Si primero se ponía el holocausto, después encima se ponía la ofrenda de acción de gracias. Y eso nos dice que para que nosotros tengamos o podamos ser agradecidos con Dios, tenemos que reconocer que hubo un holocausto por nosotros. Hubo un sacrificio por nosotros. Y en base a ese sacrificio, nosotros venimos y agradecemos a Dios. Ahora, ese agradecimiento es una acción. Es lo que yo hago. Es lo que yo hago para Dios. Es lo que yo expreso mi agradecimiento con acciones. Y el agradecimiento era una bendición, esta ofrenda de agradecimiento, porque era la ofrenda de la cual podía comer el sacerdote, como con muchas otras ofrendas, pero en la ofrenda de agradecimiento podía comer el que daba la ofrenda, y podía comer su esposa, y podían comer sus hijos. O sea que el agradecimiento es bendición para todos. Ser agradecido es una bendición para todos. Inunda de bendición una familia, inunda de bendición una casa, inunda de bendición una iglesia, inunda de bendición nuestro lugar de trabajo cuando demostramos agradecimiento. Inunda de bendición el lugar donde estudiamos, porque somos agradecidos, somos agradecidos. Pero recuerde que si bien estamos hablando de acceso, esto lo aclaro para que no quede la sensación, nosotros no estamos nunca afuera. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Otra más? Primera de Pedro 2, 9 y 10. Dice que nosotros somos, esto ya casi ni hace falta que lo lea, somos linaje escogido, ¿cómo? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice también que para que anunciéis las obras, ¿sí?, de Dios. Y dice, vosotros que antes no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Estamos adentro y tenemos este privilegio de ser sacerdotes, de ser la nación de Dios, de ser el pueblo de Dios. Pero me temo que yo muchas veces no aprovecho toda esa riqueza. No aprovecho esa riqueza muchas veces por la alabanza, por mi falta de agradecimiento, no aprovecho esa posibilidad que tengo, que Dios me ha dado de ser su pueblo, de ser su sacerdote, de ser su nación santa. Más adelante dice en Efesios 2, del 4 al 6, yo puse solamente en la parte del versículo 6, después lea Efesios 2, del 4 al 6, dice, y juntamente con él, con Jesús se refiere, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No le parece esto una situación privilegiada? ¿No le parece esto una situación privilegiada? Cuando hay un casamiento, vamos a decir así, ¿el lugar de privilegio para quién es? Para los novios. El lugar de privilegio es para los novios. Inmediatamente después de los novios, en esa mesa, ¿quiénes están? Las familias, ¿sí? Las familias del novio, las familias de la novia, un lugar de privilegio. Y después vienen los invitados, que también los invitados es un lugar de privilegio. Han sido invitados a la boda, ¿sí? Porque los novios han querido compartir ese momento con ese grupo de personas, de hermanos, de parientes. Pero es un lugar de privilegio. Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio. No nos sentó al lado de un presidente, de un rey. No nos sentó al lado
de un mandatario, de un político, nos sentó al lado de Jesucristo, de Cristo Jesús. Estamos sentados al lado del Señor. Estamos en un lugar de privilegio. Es un lugar de privilegio. Sentados con Cristo. Tremendo, hermano, tremendo. Sentado, no está, usted, no, yo sé que usted no se ve, yo tampoco me veo. Pero si Cristo estuviera sentado acá, no tendría alguien que hacer, a ver dónde está Raúl. Ah, ya. No, miraría al lado y está Raúl al lado. Pero Dios es tan bueno y tan grande que cuando mira ahí nomás, está Ariel, y está Francisco, y está Isabel, y está Norma. Estamos sentados con Cristo, sentados con Cristo. Aprovechemos esa bendición de estar con Cristo. No perdamos ese privilegio que tenemos de estar sentados juntos con Cristo, ¿sí? Es una bendición. Hoy vamos a ver un poquito de este salmo que era el salmo de la... ¿Se acuerda que es uno de los pocos salmos, si no el único, tal vez sea el único salmo, que no le fue cambiado el nombre? No le fue cambiado el nombre. Este salmo se llamaba el salmo... Ah, perdón, salió con otra letra. No sé por qué no era esa la letra, pero bueno, no importa. Póngalo, ponelo. Es el Salmo 100, lo que está escrito ahí es el Salmo 100. Es el único salmo que conservó hasta el día de hoy su título original, ¿sí? Salmo de alabanza. Cuando se le puso título a los salmos, algunos salmos no tenían títulos y las personas que se encargaron de hacer esto, era un grupo que se llamaba los masoretas, pusieron nombres a los salmos. En este caso, con el Salmo 100 no cambiaron el nombre, solo que la traducción del salmo sí fue traducido, pero tal vez como que no reflejaba en la traducción lo que era, porque este salmo era el salmo de la alabanza, era el salmo de la ofrenda. Cuando un israelita, cuando un judío se acercaba al altar para ofrecer su ofrenda, entraba cantando este salmo. Entraba cantando cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Entraba cantando este salmo. Y este salmo era el salmo de la ofrenda, ¿sí? Era el salmo de la ofrenda. Ahora, este salmo de la ofrenda tiene una estructura muy particular. Este salmo de la ofrenda, si usted lee este salmo, va a encontrar 7 cosas que tenemos que hacer, ¿sí? 7 cosas que tenemos que hacer. Y el número 7 no es un número casual, ni en la Biblia y mucho menos para un judío era un número casual, ¿sí? 7 era el número que representaba lo que era perfecto. Todo lo que era 7, lo que tenía 7 era perfecto. Dios hizo al mundo en 6 días y el séptimo descansó. La perfección del séptimo día de poder descansar de la creación. Hay un montón de ejemplos en la Biblia que tienen que ver con el número 7, los 7 espíritus de Dios, los ojos del Señor. O sea, hay un montón de cosas en la Biblia representadas con un número 7 y hablan de la perfección. No sé si se dio cuenta, si alguna vez contó, pero ¿sabe que usted tiene 7, cómo diríamos, para los chicos o para los que conocen más una computadora o un teléfono? Usted tiene 7 puertos USB en su cabeza. Tiene 7, voy a decir así, tiene 7 orificios por donde entra información a su cabeza. ¿Se dio cuenta? Tiene 2 ojos, ¿sí? 2 orejas, ya van 4. Tiene una boca, son 5. Y tiene 2 orificios nasales, 7. Dios nos hizo para que la información entrara de manera perfecta en nuestro cerebro. Oímos, vemos, olfateamos, saboreamos. O sea, el 7 es un número perfecto para Dios. Y dentro de todo esa, digamos, vamos a decir, esa lógica, ¿no?, de ese número 7, como símbolo de la perfección, Dios puso
en el Salmo 7 verbos. Y los 7 verbos están expresados, están dichos de manera imperativa, como si fueran un mandamiento. Realmente son un mandamiento, ¿sí? ¿Se anima a encontrar el primer verbo? ¿Lo tiene el Salmo 100 abierto? ¿Cuál es el primer verbo que encontramos allí? Cantad, cantad. ¿El segundo verbo? Servid, ¿sí? Cantad, servid. ¿Cómo sigue después? ¿Cómo? Venid, venid. Cuarto, reconoced. Quinto, ¿cómo? Entrad. Sexto, ¿cómo? Alabadle. Séptimo, bendecid. ¿Sí? Cantad, servid, venid, reconoced, entrad, alabadle y bendecid. Son 7 verbos que Dios puso en el Salmo y son las bases, las columnas sobre la cual, la estructura sobre la cual se apoya ese Salmo. ¿Sí? El Salmo de la alabanza, el Salmo de la ofrenda. Ahora, Dios preparó las cosas, y acá le pido que trate de seguirme. Dios preparó las cosas de una manera para que nosotros vayamos de lo más superficial a lo más profundo. ¿Sí? Dios preparó las cosas para que vayamos de lo más superficial a lo más profundo. No nos ataca o no nos avasalla con cosas profundas de Dios si primero no arrancamos desde lo más elemental, los rudimentos de la fe, decía Pablo, hasta llegar a lo más profundo. ¿Sí? Como cuando Jesús le dijo a los pescadores, bueno, vayan ahora al centro, a la profundidad de este lago. Los arrancó desde la orilla y los fue llevando mar adentro o lago adentro hasta lo más profundo. De hecho, si uno piensa el tabernáculo, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, mejor dicho a Moisés, que construyera el tabernáculo tenía 3 lugares. ¿Recuerda cuáles son? El primer lugar era el atrio, el segundo lugar era el lugar santo, y el último lugar, el más interno, el más profundo, el más íntimo, era el lugar santísimo. Allí se manifestaba la presencia de Dios, allí estaba lo que los judíos llamaban la Shekinah, que era la gloria de Dios manifestada en ese lugar. Pero arrancaban como de afuera hacia adentro. Ese es un plano pensé que lo había sacado. Mira. Es un plano del antiguo. Dale clic a ver si se ve. Dale un clic. Ah, está bien, está bien. Bien. Ese era el plano desde arriba de lo que era el tabernáculo, el atrio, el lugar santo y por fin al final el lugar santísimo. Como para mostrarnos que arrancamos desde las orillas, desde los bordes, pero el propósito de Dios es que lleguemos a la intimidad con Él, al centro con Él. Dentro de ese esquema, o dentro de ese lugar, de ese tabernáculo, había un elemento que era muy, digamos, dale a la siguiente por favor, un elemento, y ahora dale, ahí se ve en detalle los lugares como el atrio, el siguiente lugar santo y por último el lugar santísimo. Dale una más. Había un elemento que era importante. ¿Cómo se llamaba esto? El candelabro candelero. ¿Cuántos brazos tiene este candelero? ¿Cuántos? 7. ¿Estás seguro que tiene 7 brazos? Levítico dice que es el candelabro de los 6 brazos. Porque un candelero es la parte del medio. Por eso Levítico dice que es el candelero de los 6 brazos. 6 brazos que en Apocalipsis dice 7 lámparas. Sí, 7 lámparas. Pero es un candelero con 7 brazos que salen del centro. Perdón, con 6 brazos que salen del centro. ¿Sí? Ese era el candelero de los 6 brazos. Y lo que vamos a hacer es hacer una comparación, porque Dios nos lleva de los bordes al centro, de las orillas a la profundidad de su intimidad con Él. Le damos al siguiente, por favor.
Vamos a representarlo al candelero de una forma más sencilla, menos complicada. En el primer caso hablamos del primer verbo. ¿Cuál era el primer verbo? Cantar, ¿sí? Si nosotros pensamos que el primer verbo cantar, dale una más, es el primer verbo y que Dios nos quiere llevar al centro, el primer verbo, ¿con cuál verbo estaría relacionado de este salmo? ¿Con cuál? ¿La alabanza? ¿Cómo? ¿Con entrar? Pensemos en la lógica judía, donde decía, en un extremo tengo que cantar, en un extremo del salmo, y en el otro extremo del salmo, ¿qué tengo? Bendecid. Entonces, tiene que ver con bendecid. ¿Vamos con el siguiente? El siguiente verbo que aparece es servir. Con esta misma lógica, ¿qué otro verbo estará relacionado con servir? Alabad, ¿sí? Alabad. Seguimos. El tercer verbo sería venid. Venid, ¿con qué verbo estará relacionado entonces? Con entrar, ¿sí? Con entrar. Y el centro de todo esto, ¿qué es? Siguiente. El centro de todo esto, dice la hermana, es exaltar, es parte sí de exaltar. El centro de todo esto es reconocer. Reconocer. Vamos a ver un poquito qué es, de qué manera esto nos ayuda a reconocer y a la intimidad con Dios. A lo que es reconocer a Dios y tener intimidad con el Señor. Bien, vamos con la siguiente. En primer lugar, dice servir. Y servir vimos que tenía que ver con bendecir. Cantar y bendecir. ¿Sí? Cantar tiene que ver con bendecir. Parece algo lógico. ¿Sí? ¿Cómo dice la Biblia que tenemos que cantar? Alegres. ¿Sí? ¿Le damos al siguiente? Una más. ¿Quiénes tienen que cantar alegres? Habitantes de toda la tierra. ¿No es curioso esto? No le está hablando al pueblo de Israel, no le está hablando a la iglesia. El deber de cantarle a Dios es el deber de toda la tierra. Toda la tierra tiene que cantar a Dios. Que lo haga o no lo haga es otra cosa. Pero Dios dice en su palabra que toda la tierra tiene que cantar a Dios. Cuando estábamos en las carpas con Diego, con Iván, ¿quién estaba? Con Sebastián, con David, estábamos en las carpas. La primera mañana fue despertarse con el sonido de los pajaritos, de las cotorritas que había. Era un sueño, ¿sí? Era algo paradisíaco. Ya al tercer día, las cotorritas y los pajaritos, ya era como que... ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Alabar, porque Dios dice, alaben habitantes de toda la tierra, no dice personas, no dice gente, no dice hombres, mujeres, no, habitantes. ¿Y un pájaro habita la tierra? Alaba a Dios. ¿Por qué? Porque habita la tierra. Alaba a Dios. Los habitantes de toda la tierra tienen que alabar a Dios, ¿sí? Ahora nosotros cantamos a Dios. ¿Y cómo tenemos que cantar? Alegres. ¿Usted canta alegre a Dios? ¿Sí? Qué bueno. Porque Dios quiere que le metamos emoción a la canción. No sé si tanto la voz, pero la emoción no puede faltar. ¿Sí? Hay quienes hemos tenido charlas con algunas personas que dicen, no, pero hay que cantar bien porque es verdad, porque tenemos que hacerlo con excelencia y tenemos que cantar bien. Pero si no hemos recibido la gracia de esa voz melodiosa de las hermanas, ¿sí? Y es lo que tenemos, alabe con ganas, cante con alegría, métale emoción a la canción, métale alegría, porque estamos cantando a Dios. Métale alegría a la canción. Dios nos dio emociones para que las expresemos, ¿sí? A veces pensamos, pasa que es lógico, nosotros tenemos las emociones como medias desviadas, ¿sí? Le ponemos emociones a tantas cosas
Pero la alabanza, la canción, lo que le cantamos al Señor, tenemos que mandarle, tenemos que meterle alegría. Hay que meterle alegría, ¿sí? Hay que meterle pachanga a la canción, ¿sí? Siéntase contento cuando alaba a Dios. Tenemos el privilegio. Algunos piensan que las canciones en la reunión, o nosotros en grupo, cantamos cuando empiezan los hermanos a tocar. Y empezamos a cantar nosotros acá. Pero ¿sabe qué estamos haciendo entre todos? Nos estamos subiendo a un tren. Porque la alabanza no empezó el domingo a las 10 de la mañana. La alabanza a Dios empezó en la eternidad. Y nosotros tenemos el privilegio de sumarnos a miles de millones de seres que alaban a Dios todo el tiempo, en la tierra y en el cielo. Tenemos que meterle alegría a esto, de cantar. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter, nuestra particularidad. Hay algunos que les gusta saltar, que les gusta moverse. No vi a ninguno menear, pero les gusta moverse, ¿sí? Una bendición. Y algunos se sienten medio retraídos porque si me muevo, entonces le doy con la cabecita así, porque ¿qué van a decir? Que está atrás me está mirando y este ahora ¿qué se hace? No le importe lo que digan los demás, no le importe. Alabe a Dios con alegría. Cante a Dios con alegría. Si canta un corito de hace 50 años atrás, el otro día estaban ensayando las hermanas acá y me decía Alejandra, ¿conocés esta canción? Digo, sí, la conozco. Era un corito antiguo, no voy a decir viejo, porque si no va a decir que soy viejo. Pero antiguo era. Y dice, claro, vos lo conocés porque sos de la vieja guardia, me dijo. Claro, conocía porque era de la vieja guardia. Pero si va a cantar el corito viejo, cántelo con alegría. Y si va a cantar una, no sé, de los cantantes que hay ahora que cantan, cántelo con alegría. Cántelo en el ritmo que sea, cántelo con alegría. Está cantando para Dios, ¿sí? Cante a Dios con alegría. En segundo lugar, dice, bendecid su nombre. Cantar tiene que ver con bendecir el nombre de Dios, porque bendecir, si usted piensa en la palabra bendecir es decir bien. ¿Decir bien de qué? Decir bien de Dios, ¿sí? Bendecir, cuando yo le digo a mi hermano, a Jorgito, Dios te bendiga, le estoy deseando, como en el saludo antiguo de la iglesia, el saludo judío, le estoy deseando que le vaya bien. Entonces yo le digo, Dios te bendiga, Jorge, le estoy deseando bien a Jorge. Pero yo no le puedo desear bien a Dios. Yo no puedo desearle bien a Dios le va bien. No es que el 2019 le fue medio con la Argentina. No. No le puedo decir, Dios, que las cosas este año te salgan mejor. No. O sea, bendecir a Dios no solamente es desear, o bendecir a alguien no solamente es desear, sino que también es hablar bien. Es hablar bien. Y nosotros, como iglesia de Dios y como hijos del Señor, tenemos que hablar bien de Dios. Y hablar bien de Dios no es solamente hablar con palabras bien de Dios. Porque un texto que siempre se acuerda Raúl, y cada vez que a veces lo menciona en la casa bíblica, y lo dice con una solemnidad, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Porque bendecir a Dios, hablar bien de Dios, no significa solamente hablar, sino la forma, la conducta que yo tengo, ¿sí? La conducta en la que yo me muevo. ¿Por qué? Porque la conducta hace que yo hable bien de Dios, pero también la conducta hace que otros hablen bien de Dios. Mateo 5:16 dice el Señor, así alumbre vuestra luz para que los hombres glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es por nuestra conducta que hacemos que la gente hable bien de Dios. Es por nuestra conducta que hacemos que la gente hable bien o que la gente hable mal de Dios, ¿sí? Es por nuestra conducta, la forma en que la gente nos ve, cómo actuamos, cómo nos movemos, cómo hacemos la fila en un banco o en el colectivo o en un pago fácil, o cómo nos comportamos o la manera en que actuamos, hace que la gente hable bien de Dios o no, ¿sí? O no hable bien de Dios. Entonces,
cantar, perdón, ¿no? Cantar y bendecir tiene que ver, están relacionadas en la forma en que yo glorifico a Dios, ¿sí? Con mis palabras, con mis canciones, con alegría, con mis hechos, ¿sí? Lo siguiente que dice el Salmo es servid. Y servid está relacionado con la alabanza, dice servid y alabad. Ahora, servicio y alabanza es como medio rebuscado, ¿no? A ver, hay que encontrarle la vuelta. ¿Qué tiene que ver el servicio con la alabanza? En el pueblo de Israel había un grupo de personas dentro de las tribus que estaban encargados de algo. Estos eran los levitas, ¿sí? Los levitas. Los levitas tenían dos funciones fundamentales dentro de lo que era la ceremonia y el culto de adoración a Dios. Los levitas tenían las tareas de alabar con instrumentos. El levita alababa con instrumentos en el momento de la reunión, alababa con instrumentos de cuerda, con instrumentos de viento y demás. Pero aparte tenía la tarea de lavar los utensilios que se usaban para los sacrificios. Entonces, quiere decir que el levita tenía la tarea de la alabanza y de la alabanza. No sé si me entiende. Tenía la tarea de la alabanza y de la alabanza de los elementos. Es muy bueno cuando nosotros podemos combinar ambas cosas. Cuando podemos combinar el servicio, que el servicio ¿cómo tiene que ser? Servir, como dice el Salmo, con alegría. Servir con alegría, ¿sí? Y la alabanza, a la siguiente, en todo lugar. Aunque sea en la ducha. Alabe a Dios en todo lugar, ¿sí? Ahora, la alabanza y el servicio van juntos. No están separados. Servicio y alabanza van juntos. El levita lavaba y el levita alababa, ¿sí? Servicio y alabanza van juntos. Y a veces nosotros, erróneamente, tal vez equivocadamente, digo nosotros las personas, los que hacemos alguna tarea dentro de la reunión, creemos que nuestro servicio anula nuestra alabanza. Y no debe ser así. Nuestro servicio no debe anular, no debe dejar de lado algo tan fundamental como es la alabanza. No puede dejar de lado eso. Tenemos que servir y no perder el privilegio de alabar a Dios. Ninguna tarea debe quitarnos la tarea o el privilegio de alabar a Dios. ¿Qué quiero decir? Que si está la hermana que cada tanto va y revisa que el baño esté en orden, también tiene su tiempo para alabar a Dios. De hecho, los hermanos que están con la multimedia, con el sonido, con las filmaciones, con todo esto que se proyecta, están en una tarea, tienen que estar atentos a esa tarea, pero también estar alabando a Dios. Estamos en el culto de alabanza y de adoración al Señor. El levita tenía ese equilibrio de servir y de alabar a Dios. Y compartía las dos cosas. Ni una cosa me saca, o sea, una cosa no me saca de la otra, ¿sí? Que yo sirva en algo, que yo acomode la silla, o que yo, no sé, acomode a las personas, o que yo, no sé, enganche los micrófonos, no me anula para durante la reunión alabar a Dios. Y el hecho de que yo alabe a Dios no me anula de que pueda servir a un hermano, ¿sí? El servicio a los hermanos es una ofrenda. Servimos a los hermanos es una ofrenda. Poder estar nosotros sentados cómodamente y estar cantando y estar escuchando es una bendición que algunos hermanos nos han otorgado, nos han dado, porque han preparado las cosas para que nosotros podamos estar alabando a Dios, para que nosotros podamos estar escuchando en una reunión tranquilos, escuchando a Dios. El servicio es fundamental y la alabanza. En tercer lugar, lo siguiente que teníamos que leíamos era venir. Y venir tiene que ver con entrar. Y lógico, ¿no? Me dice, si vengo, entro. No siempre es así. No siempre es así el que viene, entra, ¿sí? Dice, venid ante su presencia con regocijo.
¿Sí? ¿Cómo voy a venir entonces? Con regocijo, contentos, felices. Y si no, estar en un lugar para estar oprimido y estar ahí no tiene mucho sentido. ¿Sí? No quiero decir que es en su casa, pero no tiene sentido. Yo no iría a un lugar donde no me sienta cómodo, donde no esté feliz, donde no me sienta en mi lugar. El texto dice, venid con regocijo, venid ante su presencia con regocijo. ¿Sí? Ahora, venir es parte de nuestra ofrenda a Dios. Muchas personas piensan que la ofrenda es simplemente dinero, pero todo lo que hemos estado hablando, cantar, bendecir, servir, alabar, venir, tiene que ver con la ofrenda. Son ofrendas a Dios. Son ofrendas a Dios. Es algo que le estamos ofrendando. Cuando venimos, le estamos ofrendando a Dios. ¿Sí? Y usted sabe que las ofrendas para Dios, las ofrendas eran algo muy delicado. Dios le dijo al pueblo de Israel, no me traigas nada mordido ni despedazado. No me traigas pedazos de ofrenda. O me traes un cordero completo, perfecto, pero no me traigas algo despedazado. No lo voy a recibir. Y esto, fíjese, tiene mucho que ver con el hecho de venir. Porque venir a la reunión, es venir temprano. Y ya comenzamos dándole una ofrenda completa a Dios. Traemos nuestra ofrenda completa. Cuando estuvimos allí en San Luis, conocimos a una hermana, creo que lo mencioné la vez pasada, no sé si lo mencioné, Margarita, con su esposo Manuel, que cuando yo la escuché, y cuando yo la conocí y la escuché, a ver, creo que me quedó el cráneo y la cara en el piso. Se me cayó la cara, porque Margarita tenía 70 y... Alguien me dijo estos días, 74 años, 74 años. Y usted dice, bueno, tenía 74 años, pero en un estado atlético y porque hizo ejercicio, gimnasia toda la vida, entonces, no, 74 años con una cadera y una rodilla que la hacía renguear. Y ella vive en las sierras, y ella se congrega los domingos, allí se congregan los sábados, y ella viene muchas veces caminando con su esposo 1 hora y media. 1 hora y media viene caminando para congregarse en el lugar, a veces a caballo, cuando puede en remis, pero vienen caminando o han ido caminando muchas veces y no en la mejor condición física. Y yo digo, Señor, ¿qué excusa tengo yo? ¿Qué excusa tengo? ¿Qué le puedo decir a Dios ahora después de conocer a Margarita? ¿Qué le puedo decir al Señor? No pude por... Señor, tenemos que aprovechar el privilegio que tenemos de venir. Es un privilegio que el Señor nos dio. De venir es un privilegio que el Señor nos dio. Miren, nosotros, sé que esto no pasa aquí, pero nosotros con Marcela durante muchos años hemos sido, ¿cómo puedo decir?, faltadores compulsivos a la reunión o llegadores tarde compulsivos. Hasta que un día entendimos que nuestra ofrenda a Dios también es estar a tiempo. Y recuerda cuando vivíamos en Espeleta con Marcela, para que no sabe, Espeleta está pasando Quilmes, yendo para Berazategui, está entre el límite entre Quilmes y Berazategui. Y fue una bendición, porque fueron años, no días, no semanas, fueron años de prueba. Nos congregábamos en Rafael Castillo, muchos de ustedes nos han visitado, nos han llevado una bendición, nos han llevado hasta el lugar, hasta algunas veces nos han ido a buscar para traernos. Pero para nosotros venir, tomamos 3 colectivos, uno de ellos era La Costera, y tomamos ese colectivo y teníamos que estar a las 10 comenzaba la reunión, como hoy. Teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana con Eli, con Marcela. 5 de la mañana, para poder estar acá, no a las 10, porque a las 10 ya era tarde. Teníamos que estar 9:30 a más tardar, 9:15,
como para decir, bueno, llegamos bien, ¿sí? Porque entendimos que era nuestra ofrenda a Dios. Y era un esfuerzo, Jamás, jamás, ningún esfuerzo que nosotros hagamos se va a comparar a lo que Dios hizo por nosotros. Jamás, jamás ningún esfuerzo que hagamos, por más grande que sea, se va a comparar a lo que Dios hizo por nosotros, lo que el Señor hizo por nosotros. Venir es traer, es mi ofrenda a Dios. Vengo. Yo puedo ofrendar muchas cosas. Puedo ofrendar dinero. De hecho, nuestras ofrendas son de dinero. Una de nuestras ofrendas es dinero. Pero también podemos ofrendar otras cosas. Y una de las cosas que podemos ofrendar es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. O sea, cuando yo ofrendo dinero, Dios es tan bueno, pero es tan bueno, que usted puede decir, hoy sentí del Señor de hacer una ofrenda de, no sé, tanto dinero, fuera de lo habitual. Porque Dios le dijo, tenés que ofrendar esto. ¿Sabe qué va a pasar? Dios le va a bendecir y le va a multiplicar esa bendición. Y va a recuperar y tal vez gane más que esa ofrenda que Dios le va a bendecir, no sé, con un aumento, le va a ir bien en el negocio, no sé, a Euge y a Ariel le van a caer más enfermos en el consultorio, no sé, una epidemia, no sé. Ahora, eso lo va a recuperar. Pero algo que ofrendamos y que no vamos a recuperar jamás es el tiempo. Jamás vamos a recuperar tiempo. El tiempo que yo le saqué a mi, ¿qué puedo decir? A lo que fuera, a mi descanso. El tiempo que yo le saqué a mi descanso no lo voy a recuperar. El tiempo que yo le saqué a, que se entienda bien esto, ¿no? A mi familia, y no estoy diciendo que usted tiene que dejar su familia, esté atento, pero el tiempo que yo dije, bueno, este tiempo lo voy a dedicar, no lo recupera más. Y es la ofrenda que no tiene forma de recuperarse. El tiempo es realmente una ofrenda de corazón. Es una ofrenda valiosa, porque usted sabe que no lo va a recuperar más. No es que si usted le dedicó 2 horas para barrer aquí afuera, el día para usted va a durar 26. Va a seguir teniendo 24 horas. No va a tener más horas. Dios le va a dar más fuerzas, Dios lo va a fortalecer, sí. Pero ese tiempo lo va a perder, lo perdió. O sea, lo perdió, no lo va a volver a recuperar. Lo ganó, lo invirtió, como me apunta Lili, pero no lo va a volver a recuperar, ¿sí? No es que usted dio 2 horas y su día de reitero va a tener ahora 26 horas. No, las perdió, le quedan 22 horas, ¿sí? O sea, ahora una vez que vino, si vino, ¿hoy vino? Sí, ¿no? Es claro, hoy vino. Si vino, entre. No se quede afuera. Si vino, entre. Porque Él dice, venid, y dice también, entrad. No se quede afuera. ¿Sabe que a veces hay lugares donde usted ve muchos rostros y ve muchas ausencias? Lo ve en la mirada. Lo ve en la mirada. O en la falta de mirada. Pero ve ausencias. El hecho de estar presente no significa de haber entrado. Y tenemos que entrar a la presencia de Dios. Tenemos que entrar a la intimidad con el Señor. Tenemos que entrar a esa intimidad con Dios. Venir y entrar por las puertas con acción de gracia. No se quede afuera. Si vino, aproveche. Y si de esta semana que ha tenido tantas horas, decidió dedicarle estas 2 horas, 2 horas y media al Señor, haga que valgan como 20. Haga que estas 2 horas, 2 horas y media, valgan como 20. Aproveche, aproveche, cante con fuerza, ore con ganas, alabe al Señor, escuche la palabra, abrace a su hermano, tenga comunión con los hermanos. Sí, aproveche el tiempo, este tiempo, aproveche que haya venido y entre en la presencia del Señor. Porque el Señor nos llama a esto, a venir y a entrar en su presencia. Ahora, vamos con la siguiente. Ahora, esto tiene un centro.
tiene un eje central. Y el eje central de todo esto es reconocer. Reconocer. ¿Es importante reconocer? Le damos a la siguiente. Reconocer. ¿Será importante reconocer? Es importante. ¿Qué es reconocer? Reconocer que eres Dios, pero ¿qué es? Digamos, reconocer tiene como dos acepciones, vamos a decir, dos significados. Reconocer, yo soy un pecador. Es un reconocimiento, reconocer una condición. Pero también tiene otra significancia. Como los chicos dicen, reconocer. Conocer más, volver a conocer, conocer en profundidad. Y la Biblia dice, reconoced. Hablando de Dios nos dice, reconozcan. ¿Es importante reconocer? Mire, le damos a la siguiente. Es tan importante reconocer que si usted lo lee de derecho al revés y de revés para atrás, dice lo mismo. Reconocer de los dos lados dice lo mismo. Es una palabra capicúa. ¿Sí? Reconocer lo puede leer del derecho, lo puede leer del revés y reconocer es lo mismo. Es importantísimo reconocer. Reconocer a Dios, pero reconocer a su hijo, reconocer a su esposo, reconocer a su esposa, reconocer a su hermano. Reconózcalo. Conózcalo más, conózcalo en profundidad. Reconocer. Reconocer es fundamental. Ahora, ¿qué tenemos que reconocer de Dios? ¿Qué dice? Reconoced. Primero dice, reconocer ¿qué? Que Jehová es Dios. Yo creo que todos los que estamos acá reconocemos que Jehová es Dios. ¿Reconoce usted que Jehová es Dios? Amén. Reconoce que Jehová es Dios. O sea, Él es nuestro Dios. Yo reconozco que Jehová es Dios. Pero ¿sabe qué cosa? A veces me comporto como si no reconociera que el Señor es mi Dios. A veces me comporto como si no reconociera, como si no aceptara esa condición de Dios, de que Él es mi Dios. Entonces, lo que pasa es que yo termino siendo el que manda y Dios el que obedece, cuando debería ser al revés, cuando debería ser Dios quien me habla y debería ser yo quien obedezco. Reconocer que el Señor es Dios, que Jehová es Dios, es obedecerle, porque para eso es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. En segundo lugar, reconocer que Jehová es Dios, o sea, es nuestro Dios. ¿Qué más? Reconocer que Jehová es Dios. ¿Qué? ¿Se acuerda de memoria? Que Él nos hizo. Y si Él nos hizo, y no nosotros mismos, y si Él nos hizo, ¿qué será Él? ¿Cómo? El Creador. Si Él nos hizo, hay que reconocerlo como el Creador. Hay que reconocerlo como el Creador. Él es nuestro Creador. Yo sé que hay un montón de teorías de cómo fue que el hombre llegó a estar en la Tierra, que la evolución, que la creación evolucionista, dicen algunos. Pero reconocer que Él es nuestro Creador, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconocer que Dios es nuestro Creador nos da dependencia, porque Él es nuestro Creador. Reconocer que Él es nuestro Creador nos da dependencia. Y sabe que esto es lo más difícil. Este es ¿cómo le puedo decir? Este es la aguja o el quid de la cuestión que tiene la humanidad con Dios. La humanidad no quiere reconocer que Dios es creador. De hecho, elaboró toda una teoría de la evolución para sacar a Dios del medio, para no considerar a Dios como creador. Entonces, es el mono o no sé qué animal para que nosotros venimos evolucionando, según esta teoría. Supongamos que la iglesia del Señor nos juntáramos todos y estoy hablando de una suposición, ¿sí? Supongamos que vamos a acceder a esto. Está bien. No fueron 7 días los de la creación. No fueron 7 días. Supongamos que digamos,
No fueron 7 días. Eso es algo como ilustrativo o simbólico. Fueron millones de años de evolución, pero fue Dios. Aún así, el mundo no querría aceptar, porque el problema es que no quieren reconocer que Dios es el creador. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice, no es que piensa, no es que cree, dice, porque sabe que hay creador. Porque el problema es que si yo sé que hay un creador, que el que creó todas las cosas, sé que en algún momento yo me voy a tener que rendir cuentas con el creador de su creación. Hoy hablamos un ratito antes de empezar con hermana Delia del uso del agua. ¿Sí? ¿Sabe que vamos a tener que rendir cuenta por la creación? Dios puso atención, mucha atención sobre su creación, porque es lo que Él hizo. Es lo que Él hizo. Es su creación. Y quiere que nosotros cuidemos y administremos bien su creación. Hay un texto, no recuerdo ahora, me viene a la memoria, un texto que dice, Dios le da órdenes a, creo que si no me equivoco, a los ángeles, no sé si está en Apocalipsis o en otro libro, creo que es una profecía, que dice que ordena hacer un montón de exterminio y le dice, y no toquen los árboles. No toquen los árboles, dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios cuida de su creación. Dios cuida de su creación. O sea, Dios es nuestro creador. Dios es nuestro creador. Tercer lugar, ¿qué es lo que más tenemos? Además, ¿qué tenemos que reconocer de Dios? Que Jehová es Dios, Él nos hizo, no nosotros mismos. ¿Qué más? Que somos su pueblo. Y si nosotros somos su pueblo, ¿quién será Él? Nuestro Dios, ya lo hemos reconocido como nuestro Dios. Nuestro Rey. Si nosotros somos su pueblo, Dios es nuestro Rey. Y tenemos que reconocerlo como Rey. Tenemos que reconocer a Dios como Rey. Él es nuestro Rey. Y por último, somos ovejas de su prado. Y si somos ovejas, ¿qué es el nuestro? Nuestro pastor. Fíjese, hay 4 cosas que tenemos que reconocer de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué es creador? ¿Qué es rey? Y ¿qué es pastor? ¿Sí? Fíjense que en todo esto, ese es el eje central de nuestra relación con Dios. Reconocer a Dios como lo que es Él. Es nuestro Dios, es nuestro creador, es nuestro rey y es nuestro pastor. Es nuestro pastor. Él es el que nos pastorea. Él es el que nos lleva a delicados pastos. Él es el que nos lleva a aguas de reposo. Él es nuestro pastor, cuida de nosotros. Su vara y su cayado están en su mano. Él me cubre. ¿Sí? ¿El cayado para qué? El cayado era esa vara con el gancho al final. Para que cuando yo me aleje o yo me caiga, me rescata, me trae con eso. ¿Y la vara por qué? La vara no es para mí. La vara que usaba el pastor en la antigüedad era un palo con un clavo o un aguijón en la punta. Para toda bestia que venía, o todo lobo, león, que venía a comer una oveja, el pastor defendía a la oveja con ese palo y hacía huir a la fiera, hacía huir al animal. ¿Sí? Dios me guarda, Dios me protege, Él es mi pastor. Él es mi pastor. ¿Sí? Él es el que cuida de mí, el que me alimenta. Él es, dice la palabra, el que perdona todas tus iniquidades, el que saca del hoyo tu vida, el que te fortalece, el que renueva tus fuerzas como las águilas. Él es nuestro pastor, Él es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Señor. Reconozcamos al Señor como nuestro Señor. Reconozcamos y aprovechemos. No nos perdamos nada de esto, hermano. No nos perdamos. Ayer Marcela hizo empanadas. Siempre terminamos hablando de comida, ¿no? Ayer Marcela hizo empanadas. Ella puso el plato ahí con las empanadas y empezamos a comer, ¿sí? Estábamos juntos comiendo, pero no sé en qué momento desaparecieron las empanadas. Y Marcela me dice, yo comí 2 nada más.
Llegué a comer 2, no sé cuántas había. Había 7, dice Marcela. O sea que yo, ¿sí? 5 pasaron a mejor vida. Pero no quería desperdiciar nada. No quería desperdiciar nada, no quería desaprovechar ninguna miga de la empanada. Bueno, yo sé que a muchos no les gusta, a mí me gusta con pasa de uva. Ni una pasa de uva, era encontrar la pasa de uva cuando masticaba en el relleno y disfrutarla. Así tenemos que hacer con Dios. Disfrute a Dios. Métase en la profundidad. ¿Sí? Aproveche. Decía el otro día Rabá, leía en la palabra, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Transformarse por medio de la renovación de la cabeza, de nuestra mente, de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar. Porque el cristianismo es esto, es experiencia, es comprobación. No es conocimiento intelectual, es comprobación. El cristianismo es comprobar cuál es la voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, perfecta, agradable. ¿Sí? Es eso, comprobar, aprovechemos todo momento, todo tiempo que tengamos en la iglesia, en el hogar, en donde estemos, cuando caminemos, en el colectivo, en el auto, donde venga, donde esté, aproveche para tener comunión con el Señor. Dios nos dio la posibilidad de tener intimidad con Él, de tener intimidad, no desaproveche esto, porque esto es nuestra bendición. Esto es nuestra bendición. Oramos al Señor. Amén. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor, que hemos leído la palabra, Señor. Y Padre, queremos poner en tus manos, Señor, nuestras vidas. Señor, tú nos has llamado a tener intimidad contigo. Encontramos por tu palabra que no nos dejaste afuera. No nos dejaste, Señor, mirando desde la vidriera. Abriste la puerta, rompiste el velo y nos diste libre acceso al trono de la gracia. Señor, tenemos tantas riquezas en nuestras vidas. Hay tantas riquezas, Señor, en nuestra relación contigo, que a veces, Señor, me temo que no aprovechamos bien todas esas riquezas. Y nos quedamos a las orillas, nos quedamos a los bordes, Señor. Este joven Eutico, Señor, estaba allí al borde de la ventana y no se involucraba y terminó cayendo. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos meternos cada vez más en tus profundidades, Señor, en la intimidad contigo, Señor. Reconocer que vos sos Dios, reconocer que sos nuestro Creador, reconocer que sos nuestro Rey y reconocer que sos nuestro pastor y actuar de esa manera, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Entiendo que son tiempos difíciles. Cada uno de los que estamos acá, Señor, enfrentamos luchas y enfrentamos pruebas de diferente naturaleza, de diferentes medidas. Pero sin duda, la prueba que estoy pasando yo para mí es la más grande. Y la que está pasando mi hermano para él es la más grande. Pero sabemos que cada una de nuestras pruebas para vos son importantes. Y vos estás atento a cada una de nuestras vidas y a cada una de las luchas y las pruebas que atravesamos. Pero Señor, ayúdanos para que podamos aprovechar el tiempo de intimidad con vos, para ser fortalecidos, para ser alentados, para ser, Señor, transformados en el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Te damos gracias por tenerte como Dios. Te damos gracias porque nos llamaste sin merecerlo, porque no teníamos posibilidad alguna de un acercamiento y vos nos diste intimidad, Señor. Y esto se llevó la vida de tu Hijo. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús, por el lugar de privilegio que vos nos diste y que, Señor, nosotros queremos aprovechar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén.